Se cree que Edgar Cayce tenía un don extraordinario. Podía entrar en un estado de sueño y, sin embargo, comunicar claramente sus visiones. Estas visiones parecían venir de otro tiempo y lugar, ya que a menudo diagnosticaban y prescribían correctamente el remedio para las dolencias de las personas a las que nunca había conocido. Esto sucedía aunque la persona estuviera a miles de kilómetros de distancia en muchos casos. Nacido en 1877 en una granja del condado de Kentucky, Cayce abandonó la escuela en 8º grado. No sabía nada de medicina y nunca había leído un libro de anatomía. Pero sus diagnósticos en estado hipnótico utilizaban términos anatómicos y médicos precisos, y sus planes de tratamiento daban resultados notables. Se dice que curó a un sacerdote católico canadiense de epilepsia, alivió a un estudiante de secundaria de Ohio de una artritis grave y ayudó a un niño con glaucoma a recuperar la vista. Este es el tipo de actuaciones extrañas que hicieron famoso a Cayce. La distancia que supuestamente alcanzaba Cayce en sus lecturas no se limitaba al tiempo-espacio. Algunos de sus casos más fascinantes implicaban la interpretación de acontecimientos de épocas pasadas, cuando el paciente vivía en una encarnación anterior. Al revisar los registros de estas lecturas, Cayce llegó a creer que las desgracias y los sufrimientos de las personas en esta vida tenían una relación precisa de causa y efecto con el karma, generado por las malas acciones en vidas anteriores. Ahora veremos 3 lecturas de casos de karma de vidas pasadas. El sufrimiento en la antigua Roma puede llegar hasta el presente. Entre las 14.000 lecturas de vidas pasadas de Cayce, algunos casos se remontaban a la época de Nerón en la antigua Roma. Había una mujer de 45 años que llevaba 9 años paralizada por una grave enfermedad. Después de probar varios tratamientos sin éxito, se dirigió a Cayce para que le leyera sus vidas pasadas. Cayce le dijo que la causa de su parálisis en esta vida podía remontarse al reinado de Nerón, el tirano de la antigua Roma, cuando ella era miembro de la familia real. Según el relato de Tácito, historiador romano de la época, se produjo un gran incendio en la ciudad de Roma que ardió durante 6 días y 6 noches, destruyendo 10 de los 14 barrios de la ciudad. Los habitantes de Roma creían en general que el emperador Nerón había provocado el incendio. Para disipar sus sospechas, Nerón culpó a los cristianos y los persiguió sin piedad durante sus 12 años de reinado. Muchos cristianos fueron obligados a llevar pieles que le hacían parecer y oler como animales. Luego se le enviaba al Coliseo, donde se soltaba una jauría de sabuesos o bestias salvajes para despedazarlos. Nerón mandaba a que aten a otros cristianos con heno para hacer antorchas, que luego colocaban en los jardines y se encendían por la noche para iluminar sus desfiles. La lectura de Cayce reveló que esta mujer, como miembro de la familia real, fue a la arena para ver el sangriento espectáculo. No mostró ni una pizca de compasión con los heridos y mutilados. De hecho, se reía a carcajadas. La lectura de Cayce comentó: este espíritu se reía de los que estaban lisiados en la arena. Contemplad, lo mismo vuelve a uno mismo. En otro caso, la lectura de Cayce determinó que la paciente, una chica que sufría tuberculosis de cadera, había sido también una noble de la corte real de la época de Nerón en su vida pasada. Ella también había disfrutado viendo la persecución de los cristianos en la arena y especialmente se reía al ver el cuerpo de una niña siendo desgarrado por un león. Según Cayce, aunque los pacientes no habían cometido tales atrocidades, su naturaleza burlona y su disfrute con el horrible sufrimiento marcaban un defecto del carácter que debía ser corregido.
El castigo, en forma de sufrimiento presente, estaba destinado a educar y redimir, a dar al alma la oportunidad de ajustarse a las normas que el cielo exige a los seres humanos. El abuso de poder lleva a una vida de pobreza. En la lectura de Kayse se determinó que un hombre había sido un guerrero durante ese mismo periodo de tiempo y parecía ser de una clase alta. En cualquier caso, su estatus era tal que podía abusar de su posición de autoridad para aprovecharse de los demás y obtener mucho más dinero del que le pagaban. Las personas explotadas sufrieron enormemente debido a sus fechorías. Kayse explicó que cuando se abusaba del poder, había que corregirlo. Este hombre pasó su vida actual luchando contra la pobreza, la falta de hogar y el hambre. Trabajaba duro como sastre, pero nunca pudo ganar lo suficiente para mantener a su mujer y a sus 5 hijos. Dependía de la generosidad de sus parientes estadounidenses para llegar a fin de mes en los barrios más bajos de Londres. Pero Kayse también descubrió que si un paciente podía reflexionar sobre sí mismo y mejorar su naturaleza mientras soportaba el sufrimiento, el propósito del castigo se lograría y los problemas de la persona podrían resolverse. La siguiente resolución de un caso ejemplifica esta comprensión. Arrogancia y fariseísmo. Ahora vamos a ocuparnos del karma emocional de una hermosa mujer de 30 y pocos años que abusaba de la bebida y tenía una conducta muy promiscua. Cuando estaba sobria se dirigía a amargos reproches, pero volvía a hacer lo mismo. Su lectura le informó sobre el origen de su ninfomanía. Provenía de una encarnación en Francia, en la cual había sido hija del rey. Fue esa una época caracterizada por la inmoralidad y el materialismo, y la entidad no vaciló en ponerse a juzgar a las mujeres más débiles que ella. En sus condenas farisaicas apenas cabía la tolerancia y la compasión. Finalmente, se retiró a un convento para no ser contaminada por el prójimo, dejando, por supuesto, una estela de persecuciones tras ella. Parte de la lectura decía: condenaste a aquellos cuyas actividades iban directamente contra la ley. Pero, ¿acaso comete el mayor de los errores quien sucumbe a las tentaciones de la carne? Pues debería saberse que condenar a los demás es condenarse a uno mismo. ¿Qué pecado es más grave? El odio y la arrogancia persiguieron también a una mujer que llegó a quitarse la vida en una encarnación en Persia. Era una mujer orgullosa, hija del acaudalado jefe de una tribu, que fue capturada por unos beduinos y entregada en matrimonio a un joven capitán que se había enamorado perdidamente de ella. Ello podría haber constituido una oportunidad para el perfeccionamiento de su alma, pero para una mujer tan orgullosa fue una acción degradante e intolerante. Cuando le dio un hijo, no halló ningún consuelo en la maternidad. Incapaz de vencer el odio que sentía y el desprecio que le inspiraban sus raptores, se suicidó. Abandonó al bebé a su suerte. Actualmente, soltera y sola, tanto ansía tener una hijita que incluso está dispuesta a adoptarla. No la ha conseguido porque se ha visto envuelta en un interminable romance que le ha hecho malgastar muchos años de su vida. Sobre su incompatible pareja preguntó: ¿por qué he recibido un trato tan injusto de él, cuando me he esforzado tanto por ser justa y buena? Y Kayse le dijo: como él te trata en el presente, lo trataste tú en la vida en Persia. Lo que hagas a los demás, te lo harán a ti.